Ni siquiera se detuvo a pensarlo antes de decirlo. Todos estuvieron de acuerdo, que no fuera a la boda. Así, de la nada, mi hijo me sacó de la vida de mi propio nieto, sin explicación, sin disculpa, solo una llamada educada para decirme que ya no contaban conmigo. Una semana después, una transferencia de dinero lo cambió todo. De pronto, estaba llorando, suplicando, diciendo que no sabía toda la historia, pero para ese momento, ya no era solo su mamá, ahora era la mujer con el poder que nunca pensaron que usaría. Antes de seguir, no olvides darle like y suscribirte. Cuéntame a mí y a los demás, ¿cuál es esa lección de vida que todos deberíamos aprender antes de que sea demasiado tarde? Escríbelo en los comentarios. Gracias. Estaba en el patio, podando mis rosales, cuando sentí que el celular vibraba en el bolsillo de mi suéter. Me limpié los guantes en el delantal y contesté sin ver quién era, porque ahora ya solo me llama una persona. Mi hijo, Caleb. Hola, ma, dijo, y desde ahí supe que algo traía. Su voz sonaba plana, pero como si tratara de parecer tranquilo, como si ya hubiera ensayado lo que iba a decir. Solo quería avisarte que la boda de Isen es el sábado. Todos hablamos y creemos que lo mejor es que no vayas. No dije nada, no porque estuviera en shock, porque no lo estaba. Algo en mi interior me venía preparando para esto desde hacía semanas. Me quedé callada, dejando que el silencio lo incomodara. Y luego agregó, no es nada personal. Jenny dice que puede ser demasiado para ti, ya sabes, por lo de tu memoria. ¿Mi memoria? Casi me río. Tengo 72 años. No estoy muerta. Sigo manejando mis cuentas. Cocino todo desde cero y nunca se me ha olvidado un cumpleaños. Pero Jenny, la nuera perfecta, con su sonrisa fingida y voz toda dulce, llevaba meses metiéndoles esa idea. Lo sentía. Ni siquiera pregunté quiénes eran, todos. Ya sabía cómo era Jenny. Seguro convenció a Isen también. Tal vez hasta a esa prima suya que se dice terapeuta familiar desde que sacó un cursito por internet. Eso es lo que quiere Isen, añadió Caleb, como si eso hiciera menos feo todo. Pensé en Isen cuando tenía 5 años, escondiéndose detrás de mis piernas cuando tronaba el cielo, diciéndome que conmigo se sentía seguro. A los 10, lo llevé a ver a los cachorros y me dijo que fue el mejor día de su vida. A los 16, firmé por su carro porque Caleb no podía pagar ese mes. Pero ahora, a los 25, Isen quería una boda sin su abuela. Miré al cielo y vi 2 halcones dando vueltas sobre el sicómoro, tan tranquilos, como si nada. Está bien, dije, y colgué. Me quedé un rato ahí parada, con el celular en la mano, hasta que la pantalla se apagó. Luego entré, quité la invitación del refri y la tiré a la basura. No lloré, no grité, abrí el congelador. Saqué la masa de galletas que había preparado como regalo de boda, de limón, con chispas de chocolate blanco, y las metí al horno como si fuera cualquier día. La cocina se llenó de ese olor a cítricos y vainilla, como siempre en Navidad y cumpleaños. Como cada vez que Isen venía a visitarme de niño, me senté en la mesa, con mi taza vieja que dice, la mejor abuela del mundo, y me quedé viendo al vacío. Cuando las galletas estuvieron listas, las guardé con cuidado en un Tupperware. Les até un listón bonito y caminé hasta la casa de Caleb. Las dejé en el porche con una notita que decía, para la celebración, no toqué, no quería ver sus caras. Regresé a mi casa caminando, en silencio, sin saber si me sentía más como un fantasma o como una tonta. Esa noche prendí el celular y vi que tenía mensajes nuevos, pero no abrí ninguno. A veces la peor traición no es la que se grita, sino la que se hace en silencio, disfrazada de cariño. Y en ese momento supe que si me iban a borrar de la historia de mi familia, por lo menos no me iba a ir callada. Al día siguiente de la llamada de Caleb, me senté en el porche con mi café, viendo cómo despertaba el vecindario. Los mismos corredores, los mismos paseadores de perros, los mismos repartidores, pero para mí, todo se sentía distinto. Es un tipo de silencio raro, el que llega cuando te sacan de tu propia familia, como si vieras tu vida desde atrás de un vidrio grueso, y nadie se da cuenta de que ya no estás. Pensé en todo lo que dejé atrás para que Caleb pudiera tener una vida mejor que la mía. Yo tenía 26 años cuando su papá murió en un accidente en la fábrica, y nunca me volví a casar, no porque no tuviera con quién, sino porque no quería que Caleb se sintiera menos frente a alguien más. Trabajaba doble turno en el restaurante, y los fines de semana limpiaba casas. Cada peso lo usaba para pagar su escuela privada, para que no tuviera que vivir como yo, comiendo lo que se podía y esquivando los avisos de desalojo. Recuerdo que una vez, cuando tenía 11 años, llegó emocionado porque ganó un premio de ciencias. Me dijo,
Les dije a todos que mi mamá es la persona más inteligente que conozco. Viví de esas palabras durante años, incluso cuando ya no volvió a decir cosas así. Jenny llegó como hace 10 años, muy educada, siempre con una sonrisa forzada, pero con esa manera de hablar que te deja sintiéndote mal, aunque no sepas por qué. La primera vez que vino a cenar, me dijo que mi pastel de carne sabía muy nostálgico, como de museo. Me reí, pero después empezó a decir que Caleb debería encargarse de mis recetas, que si ya tenía abogado, que si ya pensaba en irme a una casa de asistencia antes de que me pasara algo. Yo pensé que era por preocupación. Qué ingenua fui, no vi lo que realmente estaba pasando hasta que ya era tarde. Hace 3 años me dio neumonía y estuve en el hospital 8 días. Mi nieta Ava, la que trabaja en finanzas, vino a quedarse conmigo después. No es de sangre, pero siempre ha sido más hija para mí que lo que Jenny ha intentado ser. Ava fue quien me ayudó a hacer un buen plan patrimonial. Me consiguió un abogado, y entre los dos hicimos un fideicomiso. En ese momento insistí en dejar a Caleb como beneficiario principal. Todavía creía que iba a hacer lo correcto, pero Ava incluyó lo que llamó una cláusula de seguridad. Si pasaba cierta cosa, yo podía cambiar a los beneficiarios sin pedir permiso. Recuerdo que me dijo, necesitas protegerte si el amor se convierte en presión. En ese entonces me pareció exagerado, pero ahora entiendo que es lo único que me queda. Ese fideicomiso vale más de $2 millones. Lo junté a lo largo de mi vida con puro esfuerzo, ahorrando, vendiendo una propiedad que rentaba, e invirtiendo lo del seguro de vida cuando murió Tom. Caleb lo sabe, Jenny también. Estoy segura de que ya contaban con ese dinero, planeando su futuro con algo que ellos no ganaron. El pago inicial de la casa de Isen iba a salir de ahí, igual que el fondo de retiro de Caleb. Pero se les olvidó lo más importante: si hace sentir a alguien como si no vale nada, más vale que no se le olvide que todavía puede cambiarlo todo. Pasé la mañana revisando papeles, saqué mi caja de seguridad, revisé firmas, cláusulas, todo. Ava tenía razón. Podía quitar a los dos y redirigir todo con un par de formularios notarizados. Y ya tenía a alguien en mente, no como venganza, sino como prueba de que existo, de que importo, de que no soy solo una nota chiquita al pie de su bonito álbum de boda. Llamé a Ava esa tarde, contestó en el segundo timbre y lo primero que dijo fue, ¿qué hicieron? Le conté todo, la llamada, la nota, el silencio. Y sin dudarlo me dijo, está bien. Entonces pensé, vamos a recordarles a quien subestimaron. Al caer la noche, ya tenía una cita con el abogado, y por primera vez en días dormí bien, no porque no me doliera, sino porque ya tenía un plan. 2 días antes de la boda, me quedé en el súper viendo una caja de extracto de vainilla como por 1 minuto, hasta que me di cuenta que no tenía ningún motivo para estar ahí. Yo había planeado hornear el pastel de limón favorito de Isen para llevarlo a la cena de ensayo. Era una tradición desde que él tenía 10 años, pero ahora ni siquiera me invitaron. Aún así, caminé por los pasillos como si nada, agarrando la misma mantequilla y azúcar de siempre, porque una parte de mí no quería creer que esto estaba pasando. En la caja estaba Lisa, la misma cajera de siempre, la que trabajaba ahí desde que estaba en la prepa. Me sonrió y me dijo, ¿ya lista para el gran fin de semana? Isen se casa, ¿verdad? Toda la ciudad anda emocionada. Yo solo asentí y dije algo como que iba a estar ocupada, pero por dentro sentí que me rompía. No fue solo que me dejaran fuera, fue como todos daban por hecho que claro que yo iba a estar. Así de profundo estaba yo metida en todo lo de esta familia. Pagué los alimentos, manejé a casa en silencio, y guardé los ingredientes en la alacena, como si en algún momento fuera a encontrar una razón para usarlos. Esa noche abrí Facebook, aunque casi nunca lo uso, pero la curiosidad me ganó. Jenny había subido una foto en blanco y negro de ella y Isen en la playa, de su sesión de compromiso. El texto decía, este fin de semana nos damos el sí, acepto, rodeados de quienes nos han apoyado y amado incondicionalmente. Los comentarios estaban llenos de corazones y felicitaciones, pero uno me hizo helar la sangre. Era del primo de Jenny. Me alegra que hayas quitado esa energía tóxica. La sangre no siempre es familia. Otro dijo, qué orgullo que estés protegiendo tu paz. Se me revolvió el estómago. Entré a su perfil y encontré un álbum llamado Preparativos Finales. Ahí estaban las fotos de la despedida de soltera, la cena de ensayo, hasta las bolsas de bienvenida que yo había pagado. Bolsas personalizadas, con botanas locales y notitas impresas por mí, desde hace meses. Ni una sola vez me mencionaron, ni una etiqueta, nada. Luego vi un video corto grabado dentro de mi propia sala. Era de hace unos meses, cuando hicimos la cena para planear el compromiso.
Lo subieron sin decirme nada, y lo cortaron para que yo no saliera. Pero ahí estaba mi papel tapiz, mi juego de té, y el jarrón que Isen me hizo en tercero de primaria, sobre la repisa. Me borraron, así, con toda la intención. Cerré la aplicación y me quedé sentada en silencio, hasta que la casa se sintió demasiado ruidosa. Fui a la cocina. Abrí el cajón donde guardo cartas viejas y saqué una tarjeta que me dio Isen el día que se graduó de la prepa. Abuela, tú eres la razón por la que creo en la familia. Has estado conmigo en cada paso. Espero que te sientas orgullosa de mí. La doblé con mucho cuidado y me la guardé en el abrigo, como si fuera mi armadura. A la mañana siguiente, dejé una lata con galletas en la puerta de su casa. Esta vez no le puse nota, solo una cinta y una etiqueta con su nombre, Isen. No lo hice por perdón ni porque me reconocieran, lo hice para dejar claro algo: yo sigo aquí, existo, y no me voy a ir en silencio. Ese mismo día en la tarde, Ava me mandó un mensaje: los abogados ya están listos, cuando tú digas, nos movemos. Me quedé viendo ese mensaje un buen rato, y luego le respondí, el lunes temprano. Y así empezó la cuenta regresiva, no para una boda, sino para poner las cosas en su lugar. Al día siguiente de enviarle ese mensaje a Ava, me desperté con una sensación extraña, como de claridad, como si mi cuerpo por fin hubiera decidido lo que mi corazón ya sabía desde hace días. Me puse un pantalón, una blusa limpia, me peiné bien y me puse los aretes de oro que Tom me regaló en nuestro aniversario de 1982, esos que solo uso cuando necesito recordar quién era yo antes de que la vida me quitara lo suave. Ava llegó por mí a las 9 en punto, traía un café para mí, su maletín en el asiento del copiloto, y una mirada decidida, como diciendo que no iba a dejar que nadie me pisoteara otra vez. La oficina del abogado estaba tranquila, escondida entre unas casas de ladrillo remodeladas en el centro, y en cuanto entramos, sentí el peso de lo que estaba a punto de hacer. Era como cargar una cobija hecha de tristeza, pero también de fuerza. Nos recibió Shannon, la abogada, tenía voz firme, pero ojos amables. Nos saludó, sacó los papeles y nos sentamos en una salita de juntas. En medio había un tazón con mentitas, y el zumbido del ventilador en el techo me recordó a los consultorios médicos. Esto, dijo, señalando la hoja de arriba, es el cambio que saca a Caleb Bittman y a Jenny Bittman del fideicomiso familiar Eleanor Bittman. Los nuevos beneficiarios serán Ava Collins, con efecto inmediato, y Isen Bittman, dependiendo de que cumpla con su parte. Shannon me miró. ¿Quieres dejar la cláusula como está? Yo asentí. Si no viene a verme en persona dentro de 30 días, no recibe nada. Ella alzó una ceja, pero no dijo nada, solo me pasó la pluma. Mi mano temblaba un poco mientras firmaba. Iniciales aquí, firma allá, otra vez y otra vez, hasta que terminé. Ava también firmó como testigo. La última hoja entró en la carpeta y Shannon la cerró. Ya es legal, dijo. Si algo te pasa, esto entra en vigor de inmediato. Si quieres cambiarlo, tendrías que venir tú en persona con las otras partes y con notario. Le di las gracias. Sentí como si hubiera firmado mi propio final, pero no me arrepentí. Al contrario, sentí poder. Al salir, Ava me dio un sobre. Aquí está el comprobante de la transferencia, dijo. Ya moví 250,000 pesos a tu cuenta, marcados como herencia anticipada. Es la prueba. Si se dan cuenta, y lo harán, sabrán que algo ya cambió. Tomé el sobre sin decir nada. Me senté en el coche y vi los árboles pasar rápido por la ventana mientras manejábamos de regreso a casa. A la hora de la cena, estaba sentada en la mesa de la cocina, viendo el atardecer por entre las cortinas, cuando sonó mi teléfono. Era Caleb. Me quedé viendo la pantalla unos 30 segundos, y rechacé la llamada. 5 minutos después, volvió a sonar. Luego me llegó otro mensaje: necesitamos hablar, es urgente. No contesté. Otro mensaje llegó después: ¿es por lo del fideicomiso? El anticipo de Isen ya estaba ahí. ¿Qué pasa, mamá? Sentí algo dentro de mí romperse. No era tristeza, ni coraje, solo fue como darme cuenta, en silencio, de que solo se acordaban de mí cuando algo les afectaba en serio. No respondí, puse el celular boca abajo, me levanté, me serví una copa de vino y salí al porche de atrás a escuchar el canto de las chicharras al anochecer. Por primera vez en muchos años, no me sentí invisible, me sentí vista, no de la forma en que siempre quise, pero sí de la manera que más importa ahora. Que vengan, pero no por un favor, ni por dinero, ni por una fiesta,
que vengan porque por fin se dieron cuenta de que toda su vida la construyeron sobre alguien que nunca pensaron que un día se iba a levantar y alejarse. El golpe a la puerta llegó justo antes del mediodía. Al día siguiente, 3 toquidos rápidos, pero con el peso de la urgencia. No tuve que asomarme, sabía que era Caleb. Abrí la puerta y lo vi ahí, parado en el porche, viéndose más chico de lo que jamás lo había visto. Su camisa estaba arrugada, los ojos rojos como si no hubiera dormido nada, y detrás de él, estacionada frente a la casa con el motor encendido, estaba la camioneta blanca de Jenny. Ella no se bajó, nunca lo haría. No dije nada, solo me hice a un lado y lo dejé pasar. Entró a la sala como si fuera un lugar que no reconocía, viendo los mismos muebles de siempre, las mismas paredes donde colgaban sus fotos de graduación y sus dibujos de cuando era niño. No vine a pelear, dijo con la voz tensa. Solo necesito entender qué está pasando. Pasé junto a él, fui a la cocina y puse agua para el té. Ya no estás en el fideicomiso, le dije sin rodeos. Jenny tampoco. El dinero ya se reasignó. Él me siguió y se quedó parado en la puerta, como si no supiera si podía sentarse o no. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora? Me giré para verlo, y por primera vez no me tembló la voz. Tú fuiste quien me dijo que no fuera a la boda de mi nieto. Dijiste que eso era lo que todos querían, así que obedecí. Su cara se torció, como si le hubiera dolido. No fue así. Jenny dijo que estabas olvidadiza, que tal vez todo eso sería muy estresante para ti. No queríamos hacerte daño. Puse 2 tazas sobre la barra y serví el té. No querías hacerme daño, pero dejaste que me vieran como si estuviera mal. Dejaste que me excluyeran de todo, de cada evento, de cada conversación. Dejaste que Isen creyera que yo no quería estar ahí. Caleb se sentó lentamente a la mesa, se frotó las sienes. Yo no sabía lo del dinero para la casa de Isen. Ese adelanto era parte del regalo de bodas, contábamos con eso. Revolví un poco de miel en mi té, mis manos estaban firmes, aunque por dentro el corazón me golpeaba fuerte. Contaban con el dinero de alguien a quien ni siquiera querían ver en la misma habitación. Dime, ¿cómo tiene sentido eso? Él no dijo nada, solo se quedó viendo el vapor que salía de su taza. Mamá, dijo al fin, esto ya no es solo por sentimientos heridos. Isen está muy mal, de verdad pensó que tú lo habías dejado. Jenny le dijo que no querías estar cerca, que estabas confundida, hasta insinuó que habías tenido un pequeño desliz. Me reí bajito, con amargura. Ella lleva años armando todo esto, hablando a mis espaldas, cambiando cada historia, y tú la dejaste, te quedaste ahí parado, viéndola cambiar la historia de nuestra familia, mientras tú no hacías nada. Él miró la mesa, como si esperara que ahí encontrara las palabras que no podía decir. No sabía hasta dónde había llegado todo. Tomé el sobre que preparé en la mañana. Adentro tenía una impresión de pantalla con el resumen del fideicomiso, una lista de cómo se repartiría el dinero, y una carta escrita a mano. Lo deslicé por la mesa hacia él. Esto es lo que no estás entendiendo, le dije. No lo hice para castigarte, lo hice porque necesitaba recordarme que todavía tengo voz en esta familia. Él lo agarró con manos temblorosas, vio los papeles, y cuando llegó a la parte donde decía que Isen tenía que venir a verme en persona en menos de 30 días, me miró confundido. ¿Aún así le dejarías algo a Isen? Lo miré directo a los ojos. Sí viene, pero no porque se sienta obligado, sino porque de verdad quiere saber la verdad, entonces sí, aún creo en él, pero no por ti, y no por ella. Tragó saliva con fuerza. No sabes lo que esto va a provocar. No, le interrumpí, tú no sabes lo que ya provocó. Nos quedamos en silencio hasta que se escuchó el claxon de Jenny afuera, un solo toque, fuerte y desesperado, que cortó el silencio como navaja. Caleb se levantó despacio, agarrando el sobre como si fuera lo único que tenía, y se quedó parado frente a la puerta. Si él viene, le dije, que sea porque él quiere, no por ti, no por ella. Él asintió, con los ojos brillosos, y salió sin decir nada más. No lo vi irse, solo me volví a sentar con mi taza de té, que todavía estaba caliente, y me quedé viendo la silla vacía de enfrente, donde acababa de estar mi hijo. Ya no era un niño que necesitaba a su mamá, era un hombre que por fin se estaba dando cuenta de lo que pasa cuando dejas que alguien más borre a tu madre de su propia historia. No esperaba que regresara al día siguiente, pero lo hizo. Esta vez vino solo, sin Jenny, sin prisa, sin gritos, solo tocó la puerta despacio, y el silencio pesaba más que el golpe. Abrí la puerta, y ahí estaba Caleb,
Traía una carpeta como si pesara 100 kilos. Tenía la cara pálida y tensa. ¿Podemos hablar?, me preguntó. Asentí y lo dejé pasar, pero esta vez no le ofrecí café ni té. Me senté en la sala y esperé. Él tomó la silla de enfrente, abrió la carpeta, y empezó a hablar. Después de irme ayer, revisé nuestras cuentas compartidas, correos, hasta las copias de seguridad de Jenny en la nube. No lo quería creer. Mamá. Sacó papeles, mensajes de texto impresos, capturas de pantalla de redes sociales, invitaciones de calendario, cosas con mi nombre, pero que yo no había mandado. Mensajes falsos, dijo en voz baja, donde cancelabas pruebas de vestido o rechazabas comidas, chats de Facebook con tu nombre, diciendo cosas sarcásticas que tú nunca dirías. Ella inventó conversaciones. Le dijiste a Isen que su prometida no estaba a su nivel, que no aprobabas la boda, incluso editó tus mensajes de voz. Mamá, los juntó para que pareciera que estabas confundida o diciendo cosas sin sentido. Me pasó una hoja. Era una transcripción de uno de esos mensajes. Supuestamente era yo quejándome de la boda, diciendo que era de mal gusto y que se iban a arrepentir por traicionarme, pero no sonaba a mí, el tono no era mío, las frases cortadas, la forma de hablar, no era yo. Esto se lo enseñó a Isen, me dijo, por eso le creyó, por eso pensó que no querías estar ahí. Sentí que algo pesado se me instalaba en el pecho. No era coraje, ni siquiera tristeza, era una verdad fría y dura que por fin se dejaba ver. Me paré y caminé al armario del pasillo, donde guardo las cosas que sí importan. Saqué una memoria USB y una hoja impresa con la transcripción de un mensaje de voz mío. Cuando regresé, se los di. Eso es de hace 2 navidades, le dije. Jenny llamó después de haber tomado de más y se le olvidó que estaba dejando mensaje. Dijo que yo era un parásito, que tú debías quitarme del camino antes de que también envenenara a Isen. Nunca te lo enseñé porque no quería causar problemas. Él escuchó la grabación, agachado como si estuviera en misa. Cuando terminó, se quedó callado un buen rato. Al fin levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Ella me dijo que te estabas alejando de la realidad, que estabas paranoica, que acusabas a la gente de cosas que no pasaron. Asentí despacio. ¿Y tú le creíste? No quería, susurró, pero tampoco la detuve. Me senté frente a él. Dejaste que ella inventara una historia donde yo era la mala, porque era más fácil eso que aceptar que tal vez ella era la que estaba envenenando todo. Él no dijo nada, solo dobló los papeles, los metió en la carpeta, y se quedó viendo la alfombra. ¿Isen ya lo sabe?, le pregunté. Asintió. Se lo enseñé anoche. Está confundido, herido, lloró. Mamá, él pensó que tú lo habías ignorado, pensó que ni siquiera querías estar en su boda. Tragué saliva con fuerza, sintiendo ese dolor profundo, el que duele cuando sabes que tu ausencia sí se notó, pero no de la manera correcta, con la historia equivocada. Entonces ahora él tiene una decisión, dije. La cláusula del fideicomiso sigue. Si quiere volver a conocerme, ya sabe dónde estoy. Caleb asintió otra vez y luego se levantó despacio. ¿Y ahora qué? Ahora tú decides, le dije, o eres su esposo, o eres mi hijo, pero ya me cansé de que me borren en silencio. Caminó hacia la puerta y se detuvo con la mano en el pomo. Si pudiera deshacerlo. Tú no puedes, le dije en voz baja, pero puedes dejar de fingir que nunca pasó. Y se fue. Yo me quedé ahí, no me rompí, no me congelé. Por fin tenía los ojos lo bastante claros para ver quién realmente había llevado el barco directo al iceberg, y quien nomás aplaudía desde la orilla. Pasaron 3 días sin saber nada de Isen después de la visita de Caleb. Me repetía a mí misma que no estaba contando los días, pero cada vez que sonaba el teléfono, cada vez que tocaban la puerta, se me cortaba la respiración medio segundo antes de obligarme a seguir tranquila. Al 4.º día, justo después de comer, llegó, sin avisar, solo él, parado en mi porche, con una hoja doblada en la mano, y con esa mirada insegura que tenía de niño cuando traía malas calificaciones. Abrí la puerta despacio, no dije nada, solo esperé. ¿Puedo pasar?, preguntó. Me hice a un lado y entró, como si ya no supiera si todavía tenía derecho a estar ahí. Miraba la sala como si fuera un museo viejo. Leí todo lo que papá me dio, dijo, deteniéndose en medio de la sala. Escuché ese mensaje de voz de Jenny. No sabía qué pensar. Quería creer que nada de eso era cierto, pero cuando la enfrenté, ni siquiera lo negó. Me dijo que lo hacía por mi bien. Me quedé callada, lo dejé procesar todo. Pensé que no querías estar ahí, abuela, dijo. Pensé que estabas enojada conmigo,
o que tal vez no te sentías bien y no querías el estrés. No sabía cuánto era mentira. Miró el papel que traía y lo desdobló. Era una foto de cuando tenía como 6 años, los dos llenos de harina después de hacer galletas, él abrazándome del cuello y los dos riéndonos. Esto lo he traído en mi cartera por años, dijo. Cada vez que me sentía nervioso, triste o con miedo, lo sacaba y lo veía. Pero este último mes me estuve diciendo que tal vez no significaba lo que yo pensaba, porque eso fue lo que ella quería que creyera. Me senté en el sillón y le hice señas para que se sentara conmigo. Es lista, le dije, no solo te dijo mentiras. Usó mi voz, usó la confianza que tú le tenías, en tu contra. Él asintió, tragando saliva con dificultad. Y yo la dejé. Lo miré directo a los ojos. Sí, la dejaste, pero ahora estás aquí, entonces, ¿qué vas a hacer al respecto? Parpadeó, sorprendido. No lo sé, estoy tratando de entender todo. Sé que la boda es este fin de semana, y sé que quizá ya sea muy tarde para todo, pero... No es demasiado tarde, lo interrumpí, la cláusula sigue, y tú viniste, no viniste por el dinero, viniste a buscar la verdad, y eso era todo lo que yo necesitaba. Suspiró como si hubiera estado aguantando la respiración por semanas. No vine por el dinero, te lo juro, vine porque te extraño, porque no podía quedarme con esa imagen falsa de ti, no quería creer que eso eras tú. Me acerqué y tomé su mano, la misma mano que yo agarraba cuando cruzábamos la calle. Entonces empecemos de nuevo, pero sin ella, sin nadie más, solo tú y yo. Él asintió, y por primera vez en lo que pareció mucho tiempo, volví a ver a mi nieto, no al adulto serio que ella formó, sino al niño que me ayudaba a doblar la ropa mientras cantaba todo desafinado. Nos quedamos sentados en silencio un rato, luego se levantó. Ya me voy, dijo, pero voy a regresar antes de la boda. Lo acompañé a la puerta, justo cuando iba saliendo, se detuvo y se volteó. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Si ella no hubiera mentido, si todo hubiera salido bien, ¿de todos modos me hubieras dado el dinero? Sonreí leve. Si todo hubiera salido bien, no lo hubieras necesitado. Él asintió despacio, como entendiendo algo más de lo que yo dije, caminó hacia su coche y se fue. Y mientras lo veía alejarse, me di cuenta, tal vez, solo tal vez, la historia que estaban escribiendo sobre mí, todavía no se acaba. La noche siguiente, yo andaba en el pasillo de congelados del súper, tratando de decidir entre pastel de pollo o lasaña, cuando escuché su voz detrás de mí, esa voz suave, pero que corta como navaja envuelta en seda. Qué gusto verte por aquí, Eleyanar. Me giré, era Jenny, brazos cruzados, esa media sonrisa perfecta que usaba cuando quería parecer amable, pero acababa de clavar un cuchillo. No dije nada, solo esperé. Se acercó, hablando bajito. Ese truquito con el fideicomiso, muy maduro de tu parte. ¿De verdad crees que eso demuestra algo? Puse el pastel en mi carrito y la miré directo a los ojos. Creo que demuestra que te metiste con la mujer equivocada. Se burló. Te la pasas colgada de Caleb y Isen como si te debieran algo. ¿Crees que por haber pagado unas cosas puedes controlar todo? Ni pestañeé. No solo di dinero, di años, di tiempo, di amor. Tú reescribiste todo y esperabas que te agradeciera las correcciones. Se inclinó hacia mí. Yo no reescribí nada, solo limpié la historia. Siempre fuiste la mártir, la viuda pobre que necesitaba un pedestal. Caleb necesitaba espacio. Isen necesitaba límites, pero tú querías que todo girara a tu alrededor. La observé bien, buscando alguna grieta en esa cara de piedra. Le dijiste que tenía problemas de memoria, le dijiste a todos que yo estaba mal de la cabeza. Ni se inmutó. Porque lo estás. ¿Quién le pone condiciones legales a su propio nieto solo para que reciba lo que le toca? Respiré profundo, sintiendo como algo en el pecho se me ponía duro, firme. Tú no decides lo que yo le debo a nadie. Isen vino a mí, él te vio tal como eres. Apretó la mandíbula. Lo envenenaste contra mí. Negué despacio con la cabeza. Lo hiciste tú solita. Se te olvidó algo, la manipulación siempre deja huellas, y tarde o temprano, la luz las revela. Parecía que quería escupirme algo en la cara, pero luego solo sonrió con esa cara de, gané. Disfruta tu pequeña victoria, me dijo, no va a durar. Caleb sigue siendo mi esposo, Isen sigue siendo mi hijastro, y tú sigues sola. Le sonreí tranquila, sin perder la calma. Puede ser, pero estoy sola y con mi nombre limpio. Pasé junto a ella sin decir más,
Dejé el carrito ahí y me fui directo a casa, con puro silencio y adrenalina corriendo por todo el cuerpo. Esa noche, casi a medianoche, vibró mi celular. Era Isen. Solo escribió una línea. Tengo la grabación. Ella lo admitió todo. Me senté despacio, leyendo y releyendo el mensaje hasta que las palabras se me borraron de tanto verlas. Luego siguió escribiendo. Ni siquiera le pregunté, solita empezó. Dijo, tú siempre hacías que todos se pusieran en mi contra. Grabé todo. Mis dedos se quedaron encima de la pantalla, sin saber qué contestar. Primero mándaselo a tu papá, le escribí. Él tiene que oírlo de su boca, no de la mía, respondió enseguida. Ya lo hice, aún no contesta. Miré por la ventana. Una polilla daba vueltas chocando contra el cristal, atraída por una luz que nunca iba a alcanzar. Caleb iba a escuchar la verdad ahora, sin filtros, sin adornos, no por mí, no por lo que yo decía, por su propia esposa, por su voz. Pensé en todos los años que pasé callando, en todo lo que aguanté, las veces que me hice la fuerte, que inventé excusas para las groserías de otros, todo para que no hubiera pleitos, pero la paz no era real, solo era silencio escondiendo la podredumbre. Y ahora, el silencio ya no estaba, lo que viniera después, al fin iba a ser real. 2 días después, Caleb llamó, quería que todos nos viéramos. Quiero que estemos todos, dijo con voz apagada, como alguien que por fin vio el fuego quemando lo que él mismo ayudó a construir, tú, yo, Isen, Jenny, Ava, y Darla. Me sorprendió lo de Darla, la hermana de mi difunto esposo. No hablábamos desde hacía más de 1 año. Tenemos que sacar todo a la luz, dijo. Acepté, pero puse mis condiciones, en mi casa, a mi hora, con mis reglas. La reunión fue el domingo por la tarde. Esa mañana puse sillas en la sala y armé carpetas con documentos para cada uno. Las puse sobre la mesa de centro. Dentro iba todo, la enmienda del fideicomiso, capturas de pantalla de los mensajes falsos que mandó Jenny, registros de movimientos bancarios y las transcripciones de los mensajes de voz, incluyendo el que Isen me mandó con la grabación donde Jenny habla durante 3 minutos de cómo, según ella, yo infecté a la familia con mi papel de víctima y los hice sentir mal por tener éxito. Cuando llegaron, no estaba nerviosa, estaba lista. Caleb fue el primero en entrar, los hombros duros, la mirada cansada. Isen venía detrás, con la cara seria, imposible de leer. Jenny fue la última, sin mirarme, con la boca apretada. Ava ya estaba ahí, sentada a mi lado, tranquila pero atenta. Darla entró con libreta y pluma, como si fuera a tomar declaración. Esperé a que todos se sentaran antes de hablar. Quiero que algo quede claro. Esto no es por venganza, es por responsabilidad. Le pasé una carpeta a cada quien. Lo que hay adentro es la prueba de todo lo que pasó en los últimos 6 meses. Llamadas que nunca recibí, mensajes que yo no mandé, conversaciones que no existieron, pero que se usaron para sacarme de mi propia familia. Jenny puso los ojos en blanco. Esto es ridículo. Estás tratando esto como si fuera un juicio. La miré directo. Tienes razón, porque eso es justo lo que has estado evitando, pruebas, hechos y personas que no olvidan la verdad solo porque tú la digas en voz alta de otra manera. Caleb abrió su carpeta y se quedó viendo todo en silencio. Isen, que ya había leído casi todo antes, se sentó a su lado, pero ahora que veía todo junto, todo bien claro, se notaba que le pegaba distinto. Ava se aclaró la garganta. Todo el dinero está documentado, dijo, cada movimiento, cada transferencia del fideicomiso, y la cláusula que obligaba a Isen a hablar con el Ellanar era legal, y ya se cumplió. Jenny volteó a ver a Caleb. ¿De verdad vas a quedarte ahí sentado y dejar que me hagan esto? Caleb no levantó la mirada. Mentiste, dijo bajito, me mentiste a mí, a Isen, a todos, y yo te creí. Ay, no me salgas con eso, saltó Jenny, molesta. Ella se ha hecho la víctima por décadas. Darla se inclinó un poco hacia adelante. Tal vez deberías cuidar cómo hablas, le dijo. Vi todo lo que hay en esas carpetas, y si coincide con lo que yo recuerdo desde hace años. Esto no es nuevo, Jenny, solo que ahora eres menos cuidadosa. El rostro de Jenny se puso rojo. Claro, estás de su lado, nunca te caí bien. No, contestó Darla con calma, solo que ya vi este patrón antes, y sé cómo termina. Caleb por fin me miró. No sé cómo arreglar esto. No lo puedes arreglar, le respondí, pero puedes empezar por dejar de protegerla. Isen habló entonces, con voz firme. Si me voy a casar con ella, pero no a ciegas,
y no sacrificando a la gente que ha estado conmigo desde siempre. Se paró y puso una mano en mi hombro. Solo ese gesto me hizo sentir más vista que en muchos meses. Jenny soltó una risa forzada, como si ya no supiera qué hacer porque todo se le estaba saliendo de control. Esto es una locura, dijo. Se están creyendo una historia basada en paranoia y culpas. La miré directo, sin enojarme, solo firme. No, lo que pasa es que por fin estamos dejando de vivir con miedo y en silencio. Caleb también se levantó, más lento que Isen, pero igual de firme. Creo que deberías irte, Jenny, dijo. No lo gritó, pero fue suficiente para que todos lo escucharan. La habitación se quedó en silencio. Ella lo vio como si le hubiera dado una bofetada. Luego se rió otra vez, pero con menos fuerza. ¿Me estás echando? ¿Así nada más? Te estoy pidiendo que te retires, respondió Caleb, para que el resto podamos hablar con la verdad, sin que nadie trate de manipularnos otra vez. Jenny agarró su bolso, murmuró algo que no entendí y se fue furiosa. La puerta principal se cerró de golpe detrás de ella, como si pusiera punto final a todo. Caleb no volvió a sentarse, solo miraba alrededor, como si apenas ahora viera todo el daño, toda la mugre que había estado escondida bajo la alfombra que todos pisaban desde hace años. Debí parar esto antes, dijo, pero me convencí de que era solo estrés, o que se le iba a pasar. No quería aceptar que, con tal de tener paz, le fallé a mi mamá. Asentí una vez, era lo único que podía hacer sin romperme. Tú preferiste la comodidad antes que la verdad, le dije, como mucha gente, hasta que la comodidad cuesta demasiado. Darla cerró su libreta. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó. Tomé el último sobre de la mesa y se lo di a Caleb. Esta es mi última versión del documento, le dije, te saca de forma definitiva del fideicomiso. No lo hago para castigarte, lo hago porque la confianza no se trata de dinero, se trata de saber que alguien va a cuidar tu nombre, aunque no estés ahí, y tú no lo hiciste. Caleb abrió el sobre, lo leyó y asintió despacio. Entiendo, Isen nos miró un poco dudoso. ¿Y yo qué?, preguntó. Metí la mano en mi bolsillo y le di una hoja con su reintegro, firmada y notariada esa misma mañana. Te lo ganaste, le dije, por aparecer, por hacer preguntas, por volver a verme. Él sostuvo el papel como si fuera más que un simple papel, fue algo personal, y lo fue. Caleb dobló el sobre y lo puso de nuevo sobre la mesa. Pase lo que pase con Jenny, no espero nada, dijo, pero quiero pedir perdón, no solo por esto, sino por todas las veces que dejé que ella tomara tu lugar. No dije nada, lo miré largo rato y le dije, la disculpa no es el final, Caleb, es solo el comienzo, pero solo si tus acciones también cambian. Él asintió, con los ojos brillando, se dio la vuelta y salió por la puerta principal, sin que yo tuviera que decirle nada. Cuando la puerta se cerró, exhalé, no de alivio, sino con seguridad. Esta no era una batalla ganada, era una guerra sobrevivida, y esta vez, el campo de batalla era la verdad. La boda llegó y pasó una semana después, y yo no fui, no porque ya no fuera bienvenida, sino porque decidí no ir. Ya había visto suficiente, aguantado suficiente, y lo que necesitaba de esta familia no era una foto en un álbum ni una sonrisa falsa en una fiesta que ayudé a pagar. Lo que necesitaba ya estaba pasando, callado, en el espacio que nunca pensaron que reclamaría para mí. Isen vino a visitarme al día siguiente de la ceremonia. Traía el mismo traje, pero sin corbata, y una caja con 2 pedazos de pastel de bodas que sobraron. Nos sentamos en el porche, bajo el sol del atardecer, comiendo en silencio un rato, hasta que por fin dijo, no es lo mismo sin ti. Asentí sin decir nada. Ella mantiene distancia, añadió. Papá le dijo que si te vuelve a mirar de reojo, pediría la separación. No le gustó nada. Lo miré con atención. ¿Y tú qué? No sé todavía, se encogió de hombros. Estamos casados, la quiero, pero ahora veo cosas que antes no quería ver. Es difícil ver a alguien igual después de escucharlo mentir con la voz de tu abuela. Lo dejé hablar, sin apurarlo. Me alegro de verte, dije, me alegro de que hayas venido antes de que fuera demasiado tarde. Sonreí suave. Así es el amor, aparecer antes de que se cierre la puerta. Metió la mano en el bolsillo y sacó la foto que ya había visto antes, nosotros dos, rodeados de flores y galletas, riendo en mi vieja cocina. La llevaba en mi cartera, en el altar, dijo, no por suerte, sino por la verdad, porque tú eres la razón por la que sé amar sin esperar nada a cambio. Se me hizo un nudo en la garganta, pero lo aguanté.
No te lo pierdas, le dije, y no dejes que nadie te convenza de que proteger a alguien significa esconderse de la verdad. Asintió despacio. ¿Y papá? Aparté la mirada. Eso es entre él y él ahora. Él toma sus decisiones. Yo ya no estoy aquí para cargar con las consecuencias. Estoy aquí para vivir mi vida a mi manera. Isen no dijo nada. Entendió. Nos quedamos sentados hasta que el sol se escondió detrás de los árboles, hasta que salieron los insectos y el aire se puso fresco. Cuando finalmente se levantó para irse, me abrazó fuerte. No fue una despedida, fue un reinicio. Gracias, susurró, por todo. Después de que se fue, entré a la casa. Saqué la invitación de boda del cajón donde la había guardado y la metí en un álbum junto con los documentos legales que cambiaron todo. No estaba borrando la historia, solo la estaba poniendo bien. Esa noche, me serví una copa de vino, apagué el teléfono y me senté en mi sillón favorito junto a la ventana, viendo cómo el mundo se acomodaba a mi alrededor. Sin ruido, sin falsas apariencias, solo paz. La paz que se siente cuando por fin dejas de pedirle a la gente que reconozca tu valor, y empiezas a vivir como nunca tuviste que hacerlo.